Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Y los que están conectados, bienvenidos. Si está ahí, yo vi un nombre ahí que no sé quién es, pero bueno, bienvenido a todos. Entonces, vamos a pensar en esta noche en un tema, algo de pronto espinoso en un sentido para algunas personas, porque cuando pensamos en hablar de la ira de Dios, es como, parece como va en contra del carácter de Dios, ¿cierto? Cuando pensamos en la ira de Dios, muchos creen que va en contra del carácter de Dios. Cuando hablamos del amor, bondad y misericordia, estamos muy bien, ¿cierto? Cuando Dios es un Dios de amor y de misericordia, de bondad, y sentimos muy bien porque, pero cuando empezamos a hablar de la justicia de Dios y aún la santidad de Dios, las toleramos, ¿cierto? Así Dios es santo y justo y un Dios de justicia y toleramos esas cosas, aunque sentimos un poquito incómodo porque como sentimos, ¿cierto? Que cuando hablamos de la santidad de Dios, en realidad sabemos que nuestra santidad no se acerca mucho a la santidad de Dios, ¿cierto? Pero como lo toleramos, aunque sentimos incómodos y lo pasamos como jerga religiosa o jerga religiosa, ¿cierto? Como palabras religiosas, entonces lo toleramos por eso. Pero cuando hablamos de la ira de Dios, eso sí no aceptamos. Porque esta no es la imagen que tenemos de Dios, del Dios que hemos inventado en nuestras mentes. Este Dios bueno que un día nos va a llevar todos a descansar. Esa es la imagen que tenemos de Dios, ¿cierto? Ese Dios que un día nos va a llevar a descansar. Cuando todo va a acabar el pobrecito se fue a descansar. Y no queremos pensar en un Dios de ira. Cuando pensamos en una persona de ira, pensamos en un conocido que siempre es o era iracundo, ¿cierto? Eso es lo que tenemos en nuestra mente cuando pensamos en la ira de Dios. Una persona viene a nuestra mente, de pronto un padre iracundo, de pronto un tío, una tía, un profesor del colegio, un policía que nos maltrató, un tendero, un tipo de la tienda en la esquina que siempre era un tipo de malo, ¿cierto? Como siempre le atendió con malas ganas. Un vecino, un patrón, etcétera, ¿cierto? Conocemos personas así de iracunda, con personas que de mucha ira, siempre con rabia, no accesible, áspera, cruel, injusta, arrogante, oponente, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que
que tenemos en nuestra mente de estas personas. Y cuando pensamos en la ira de Dios, nuestra mente siempre va a ese tipo de persona y pensamos, bueno, pero eso no va con Dios, porque Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia. Entonces, ese no puede ser el Dios que de la Biblia. Cuando pensamos en Dios y la ira de Dios, nunca podemos pensar de esa forma que tenemos, esa manera de pensar que tenemos de otras personas. Tenemos que recordar que los atributos de Dios son perfecciones de Dios. No podemos nunca, no pueden ser nunca ser defectos en su carácter. Cuando pensamos en la ira de una persona, siempre es un defecto en su carácter, ¿cierto? Es algo de un defecto en su carácter. La ira de Dios no es para, no es un defecto, es para la gloria de Él y para la bienestar de su creación. Nosotros pensamos en, podemos decir, la ley de Colombia tiene una parte de ira, ¿cierto? Cuando pensamos en una persona recibe una sentencia de 60 años de cárcel. En unos países, no sé si es en Colombia, si hay una condena perpetua, pero en algunos países hay condena perpetua, donde la persona nunca sale de la cárcel. Uno puede pensar que esta es la ira, esa es una ira fuerte, ¿cierto? Esa es la ira de la ley cayendo sobre esa persona. Esa cadena perpetua es para el bienestar de la nación, del país, ¿cierto? Porque la ley considera que esa persona no es para bien para la sociedad por lo que él había hecho, ¿cierto? Entonces, pensamos así. Me llamó la atención la definición de la diccionario bíblico Nelson, que dice sobre la ira de Dios, es una emoción divina, pero Jehová no es en sí un Dios de ira. Más bien su enojo es su extraña obra. Y en Isaías nos habla, Isaías 28:21, nos habla de su ira sobre la nación de Israel y le llama una extraña obra. Siempre resulta de una provocación externa. Amor es al contrario, es inmanente, que significa que el amor es parte de la esencia de Dios. Pero la ira de Dios tiene que ver de una obra extraña, algo que pasó afuera, una provocación externa. Entonces significa que la ira de Dios no es porque es parte de su esencia, sino porque es una provocación externa
de parte de otros hacia Dios, ¿cierto? Entonces, no es una esencia de su carácter como es su amor, sino algo que Él se manifieste en determinada situación por una provocación externa de parte del hombre rebelde por su desobediencia a la voluntad de Dios. Y entonces, de la misma manera, la ley de Colombia no anda buscando dar una condena perpetua a cualquier ciudadano por cualquier razón, ¿cierto? Es solamente las personas que hacen una cosa que han provocado esa condena de parte de la ley, ¿cierto? Entonces, en esta noche yo quiero mirar 4 cosas sobre que tienen que ver con la ira de Dios. No es que exactamente sobre la ira de Dios, pero tienen que ver con la ira de Dios, porque la Biblia sí habla de la ira de Dios y tenemos que ser conscientes que la Biblia habla de la ira de Dios. Pero es necesario que nosotros tenemos claro que la ira de Dios no es que Dios anda con un palo buscando a quien él podría dar garrote, ¿cierto? Nos dice que Satanás anda como león rugiente a quien devorar. Eso sí es lo que dice la Biblia sobre Satanás. Pero Dios no anda buscando quien puede devorar. Dios no anda buscando quien puede imponer su ira. Nos dice que Dios busca quien puede salvar. Dios vino a salvar al hombre de su pecado. Eso es lo que dice las escrituras. No queriendo que ninguna perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Pero a los que provocan a la ira de Dios, la Biblia nos habla, ¿cierto? Entonces, vamos al primer punto, es que por naturaleza los pecadores son hijos de ira. En Efesios capítulo 2, versículo 3, y vamos a leer desde el versículo 1, dice el apóstol Pablo, hablando con la iglesia de Éfeso, y dice, y él, hablando de Cristo, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, hablando del hombre natural, siendo muerto en sus delitos y pecados, pero Cristo les dio vida a ellos, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros, todos nosotros, vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces la escritura nos ponen todos nosotros, toda la humanidad, bajo una sola cobertura, en un solo grupo, que todos en un tiempo éramos por naturaleza hijos de ira. Es por el hecho que por el pecado de Adán y Eva, nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa. En Romanos capítulo 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en Romanos 3:23, el versículo muy conocido, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la primera cosa que tenemos es que por naturaleza, todo hombre es hijo de ira. Entonces, estamos bajo la ira venidera de Dios por naturaleza, por el hecho de ser pecador. La segunda cosa que quiero mirar en esta noche es por incredulidad. Los pecadores están sujetos a la ira de Dios. Y en Juan capítulo 3, versículo 36, nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. En el hecho que un pecador rechaza, una persona está bajo el pecado, bajo la naturaleza del pecado. El hecho que un pecador rechaza el plan de redención de Dios para salvarlo de su pecado, él le sujeta a la ira de Dios como por segunda ley, por decir. A veces escuchamos a la fiscalía, ¿cierto? Culpa a una persona de algo y tienen un poco de cargos y todos parecen muy similares. Y esa es como la idea acá. El pecador es bajo la ira de Dios por naturaleza, por haber nacido pecador. Pero es también sujeto a la ira de Dios por rechazar a Jesucristo como su Salvador, para quitar la ira de Dios por su pecado, ¿cierto? Entonces, el hecho que somos pecadores, Dios envió un Salvador y por rechazar ese Salvador, nosotros quedamos bajo otra ley de Dios que nos inculpa de otro pecado y por esto tenemos otro cargo, otra pena, otra ley a nuestra contra que es que viene la ira de la ley sobre nosotros. Entonces, por eso somos bajo la ira de Dios. La tercera cosa que tenemos es en eternidad los pecadores parezcan la ira de Dios. En Apocalipsis capítulo 14, versículos 10 y 11, dice, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y ser atormentado, hablando de Satanás, con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche
los que adoran a la bestia y a su imagen, ni a nadie que reciba la marca de su nombre. Está hablando de la bestia, de sus seguidores, de todos los que siguieron a él en el tiempo de la gran tribulación. Y dice que ellos van a recibir la ira de Dios por día y noche. En Apocalipsis 20, versículo 14, dice, y la muerte y el Hades, y eso está hablando del último juicio, cuando los muertos serán levantados, el mar va a entregar los muertos. Y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ese es la última juicio, donde todos los que no fueran escritos en el libro de vida fueron lanzados, reciben la última ira de Dios por haber rechazado el plan de salvación de Dios, por haber rechazado el Hijo de Dios, la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario por ellos. El castigo eterno de la ira de Dios para los que rechazan hasta el último la gracia de Dios en la persona de Cristo, en su obra en la cruz del Calvario por sus pecados. Un fin sin Dios por la eternidad. Eso es tres aspectos de la ira de Dios. Tres primeros. Hay uno que falta, pero el pecador por la naturaleza está bajo la ira de Dios. La persona está bajo la ira de Dios o está sujeto a la ira de Dios por rechazar el plan de salvación de Dios. Y la persona, si rechaza hasta el último, pasa a la condenación eterna, que es el castigo eterno, que es la separación eterna de la presencia de Dios, la ira de Dios para la eternidad. Pero hay una cuarta que quiero compartir en esta noche, y esto es las buenas nuevas, porque esto es lo que es el Evangelio. El Evangelio no es malas noticias. El Evangelio es las buenas nuevas de Jesús. Tenemos que decirle que hay unas malas noticias, pero las buenas noticias es que en Cristo los pecadores están librados de la ira venidera. El pecador puede tener la libertad de la ira de Dios. Él no necesita sufrir la ira de Dios. Entonces, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
En este versículo tenemos un cuadro bonito de unas personas que eran bajo la ira de Dios, pero cambiaron su estado eterno. Esto es el mensaje en esta noche. Un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de liberación de la ira venidera de Dios. No ha llegado la ira venidera de Dios. No ha llegado, todavía no ha llegado. Hay esperanza. Nadie en esta noche necesita sufrir la ira de Dios. No ha llegado. Hay tiempo, hay esperanza, hay salvación, hay libertad todavía para el pecador. Hay tiempo para escapar de la ira de Dios. Pero la decisión es la suya en esta noche. Por Dios, todo está hecho. Él ya hizo lo necesario. Él proveyó el Salvador en el Señor Jesucristo, quien tomó su lugar en la cruz del Calvario. Ahora es usted. ¿Qué va a hacer con Cristo en esta noche? ¿Se va a convertir de su vana manera de vivir para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera? Ese es el mensaje. Usted no tiene que preocuparse por la naturaleza que heredó de Adán y Eva. Usted no tiene que preocuparse por la ira que le espera por rechazar a Cristo, porque ya no está rechazando a Cristo. Usted ya ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y menos tiene que esperar el juicio final de la separación de Dios. En esta noche, el Señor Jesucristo está ofreciéndote su salvación. Volvemos al versículo que leímos al principio, en Efesios capítulo 2. En él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estas personas eran bajo la ira de Dios, pero ahora vida. ¿Qué habían hecho ellos? En versículo, en capítulo 1 de Efesios, y podemos mirar rápidamente Efesios capítulo 1 y versículo 13, nos dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Qué habían hecho ellos? Ellos habían oído que el Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Eso es lo que es el evangelio. Ellos habían escuchado que el Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores, y habiendo creído en él, ellos creyeron. Habiendo creído en él, dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. La redención ahí habla de este día,
cuando vamos a estar en la presencia del Señor. Este día que habla en Tesalonicenses, donde leímos versículo 10, donde dice, y ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a Dios y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo. Que el Señor le guíe en esta noche. Si alguien esta noche sabe que parece que mi sonido se fue. Si usted no está bajo la ira de Dios en esta noche, si usted no ha recibido a Cristo en esta noche, usted está bajo la ira de Dios. Pero usted no necesita estar bajo la ira de Dios. Porque en esta noche usted puede recibir a Cristo. Usted puede llegar al Señor Jesucristo y decir, Señor, yo te creo. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Yo reconozco que soy pecador, que por mis pecados tú moriste en aquella cruz. Y yo necesito el perdón de mis pecados. Que el Señor le ayuda. Que dígale a Él, ayuda mi incredulidad. A veces es difícil creer, pero pídele que le ayude su incredulidad para que puedas creer en esa noche que Él murió por sus pecados y Él te perdonará. Él te salvará. Que el Señor le guarde y vamos a orar. Padre, en esta noche queremos darte gracias por el Evangelio. Padre, por tu palabra que es viva y eficaz. Padre, por la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Padre, porque cada uno de nosotros necesitamos ser salvos, porque hemos nacido bajo el efecto del pecado. Y Padre, por naturaleza estamos bajo la consecuencia del pecado, que significa que estamos bajo la ira de Dios, la ley de Dios que merita que el hombre muere por su pecado. Y Padre, queremos darte gracias en esta noche porque no tiene que ser así, porque uno murió, un perfecto. Tu Hijo amado murió en la cruz del Calvario para tomar nuestro lugar, para pagar lo que teníamos que pagar nosotros, para redimirnos, para librarnos de este juicio venidera, esta ira venidera. Y Padre, gracias porque es venidera y no ha pasado ya. Gracias, Padre, porque es futuro y no necesitamos sufrir esta ira, sino, Padre, podamos hoy ser libres de esta condena por la fe en Cristo Jesús. Padre, te ruego que en esta noche, no uno ni dos, sino todos los que nos escuchen, que no han recibido a Cristo, puedan abrir sus corazones, pueden creer de corazón que Jesucristo vino a salvarlos y abre su corazón a aceptar
a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Padre, esto te pedimos. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.